Muy buenas tardes, licenciado Josué. Mi nombre es Carol Zuleika Rodas Morán, estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la sede de Mazatenango, Xochitepeques. El tema a tratar el día de hoy es acerca de la propiedad del curso de Derecho Civil 2. Tenemos una pequeña definición y es que en el ámbito legal, la propiedad es el poder directo que se ejerce sobre un bien. Este poder otorga a su titular la capacidad de disponer libremente del objeto y sus frutos, teniendo como limitaciones aquellas que imponga la ley. Es decir, cada persona puede gozar, disponer acerca del bien o de sus bienes, ya sea que este sea bien mueble o bien inmueble, siempre y cuando se sigan las limitaciones que establece la ley. Es importante mencionar que sabemos que la propiedad es un derecho humano. Asimismo, tenemos que en la propiedad están pues las cosas, los bienes, y la propiedad se puede dar de forma derivada o de forma originaria. De forma derivada permite que se pueda gozar y disponer y cuenta con un justo título. El justo título es un documento o una prueba que demuestra que una persona tiene el derecho de poseer o de ser dueño de una cosa. En este caso estamos hablando acerca de la propiedad. Asimismo, de forma originaria se puede obtener por ocupación, por posesión, por usucapión y asimismo por accesión. Tenemos también los convenios internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 17, reconoce el derecho a la propiedad individual y colectivamente y establece que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en su artículo 14, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan. En el en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en su artículo 21, reconoce el derecho de toda persona a usar y gozar de sus bienes, regula limitaciones únicamente por causa de utilidad pública o interés social, siempre con indemnización justa. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce indirectamente el derecho a la propiedad a través del derecho a una vivienda adecuada y a la seguridad en la tenencia. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados no regula directamente la propiedad, pero pues esta establece la obligación del Estado de cumplir los tratados internacionales que ha ratificado, lo cual asegura que Guatemala respeta los convenios en materia de propiedad. Seguidamente tenemos el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos que establece la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Es decir, el artículo 39, en pocas palabras, protege la propiedad como un derecho, la propiedad privada como un derecho fundamental de cada persona, y el Estado debe garantizar la seguridad y protección de la propiedad privada. Asimismo, la propiedad privada es un derecho que puede ser ejercida ya sea por personas físicas o asimismo por personas jurídicas. En su artículo 40, la Constitución establece la expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. También establece que la expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley. El bien afectado se justificará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse en la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia.
La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacerse efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. El artículo 41 establece protección al derecho de la propiedad. Y seguidamente tenemos el artículo 464 del Código Civil, que nos establece sobre el contenido del derecho de propiedad, que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de las limitaciones y con la observancia de las obligaciones que establece la ley, como yo lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Cada persona tiene el derecho de decidir acerca de sus bienes, de gozar y de disfrutar de ellos, siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que la ley establece. También mencioné anteriormente los dos modos de adquirir la propiedad, que contamos con de forma originaria y de forma derivada. Tenemos las leyes especiales aplicables, que está la Ley del Registro Nacional de la Propiedad, Ley de Propiedad Horizontal, Ley del Organismo Judicial, Ley de Extinción del Dominio y la Ley de Minería. También contamos con las 4 formas de poder adquirir la propiedad, que está la propiedad por ocupación, propiedad de la posesión, de la usucapión y de la accesión. Ahorita hablaremos acerca de la propiedad por ocupación. La propiedad por ocupación se define como un modo originario de adquirir la propiedad de una cosa que no le pertenece a nadie, sobre la cual nadie formula reclamación por medio de la forma de posesión acompañada con la intención de ser la suya. Es decir, yo anteriormente también mencioné que de la forma originaria de adquirir una propiedad está la ocupación, ¿verdad? Ya acá nos vamos a saltar que para esto únicamente deben de ser bienes mostrencos y asimismo bienes muebles. Y los bienes mostrencos son los que no tienen dueño, que está abandonado o se encuentra perdido. Entonces, volviendo a la definición, acá pues se menciona, ¿verdad?, que es una forma de adquirir la propiedad de una cosa que no le pertenece a nadie, en pocas palabras. Seguidamente tenemos la ocupación de muebles. El artículo 589 nos establece acerca de la ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto a las leyes especiales. Seguidamente tenemos los inmuebles. No pueden adquirirse por ocupación, únicamente son las cosas muebles, ¿verdad? Es decir, las cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro o las cosas que se pueden movilizar. Entonces, los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, artículo 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Seguidamente tenemos los muebles que pueden ser objeto de ocupación, según establece el artículo 591. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, las conchas u otras sustancias que se encuentren en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presenten señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Los bienes mostrencos, como se mencionó también, los bienes mostrencos son aquellos que no tienen dueño, que se encuentran abandonados o asimismo que se encuentran perdidos. Y un poquito más adelante vamos a estar poniendo algunos ejemplos acerca de lo que es. Pero según establece el artículo 596, los bienes mostrencos
El que encontrare un mueble o semoviente al parecer extraviado o cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. Acá pues tenemos mejor explicado, ¿verdad?, lo que son los bienes mostrencos. Y seguidamente tenemos ejemplos acerca de esto, que pueden ser objetos perdidos, como por ejemplo bolsos, relojes, o también puede ser, como lo establece el artículo, conchas y piedras del mar, y asimismo animales que se encuentran en la naturaleza. Un claro ejemplo podría ser tal vez un perrito o un gatito, que sabemos que es lo que normalmente también se puede encontrar, ¿verdad?, perdido, o más que todo también sin dueño, y es cuando nosotros nos hacemos pues ya cargo responsable de ellos, debido a que no sabemos si cuenta con algún dueño, si se encuentra perdido, si está abandonado. Entonces ese es un claro ejemplo. Seguidamente, en las leyes especiales tenemos la ley de minería. Luego tenemos la forma de adquirir la propiedad por medio de la posesión. La posesión es el poder de hecho que una persona tiene sobre un bien o sobre un derecho y realiza actos materiales que manifiestan las facultades que ese bien o derecho confieren. Es importante que mencionemos que en la posesión pues están los bienes inmuebles, ¿verdad? Tenemos también un concepto de la posesión según establece el artículo 612. El poseedor es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio. Tenemos casos también en los que no hay posesión, según establece el artículo 614. No es el poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de la misma y la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las instrucciones que de él ha recibido. Asimismo, tenemos a los objetos que pueden ser, se pueden obtener por medio de la posesión. Solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan de las cosas corporales. Es decir, la posesión se puede aplicar tanto a los bienes físicos como a los derechos que se puedan controlar y asimismo ejercer, ¿verdad? Las mismas reglas y leyes que rigen la posesión de bienes corporales también rigen la posesión de derechos. Tenemos la posesión, resume la propiedad, el artículo 617. La posesión da al que la tiene la presunción del propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la casa poseída puede producir el dominio por usucapión. ¿Esto qué quiere decir? Que la posesión puede ser un paso hacia la propiedad si se posee algo de manera continua y sin reconocer a nadie más como un dueño, ¿verdad? Si se cumplen los requisitos legales, la posesión puede convertirse en propiedad a través o por medio de la usucapión. Tenemos la transmisión de la posesión. El artículo 618 nos establece la posesión continua de derecho en la persona del sucesor. El poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales.
Seguidamente tenemos el tema de la usucapión, que la usucapión es el modo de adquirir la propiedad mediante la posesión a título de dueño prolongada durante el periodo exigido por la ley. Para poder realizar la usucapión existen varias condiciones, en este caso serían 5, ¿verdad? Que serían pues condiciones o requisitos para poder usucapiar. Como primer requisito tenemos el justo título, que según lo que establece el artículo 621, es justo título para la usucapión el que, siendo relativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Seguidamente tenemos adquirida de buena fe, manera continua, pública y tiempo de ley, ¿verdad? Todas estas condiciones pues nos las establece el artículo 620. Seguidamente tenemos el 621, que fue el que ya leí. Después el 622, que es de buena fe. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. El artículo 623, presunción de buena fe. La buena fe dura mientras las circunstancias permiten al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que es citado en juicio. Artículo 624. También tenemos sobre la posición de la buena fe. Seguidamente, es muy importante que se mencione acerca del justo título, ¿verdad? Acá también tenemos que en el artículo 633, para poder usucapiar, nos establece un tiempo, y acá está en el artículo 633, posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620 da el derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Es decir, o sea, para la usucapión o para poder usucapiar, aparte de esos 5 requisitos, según establece el artículo 633, es importante que haya de por medio 10 años de posesión, ¿verdad? Tratándose de los bienes inmuebles. En la posesión de bienes inmuebles, como ya habíamos leído el artículo, tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620 da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Ahora tenemos quienes pueden adquirir por usucapión. Pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces de adquirir por cualquier otro título. ¿A qué se refiere esto? Esto pues se refiere a que si una persona tiene la capacidad para adquirir bienes de manera normal, también puede adquirir propiedad a través o por medio de la usucapión. No hay restricciones especiales para adquirir propiedad por usucapión siempre y cuando se cumplan los requisitos legales, que son los que ya leí yo anteriormente, ¿verdad? Seguidamente tenemos el artículo
643, cosas prescriptibles. Son prescriptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Es decir, si un bien o un derecho puede ser comprado, vendido o transferido, entonces puede ser susceptible de prescripción, ¿verdad? Esto significa que si alguien posee o ejerce un derecho sobre ese bien o derecho de manera continua y pacífica durante un periodo determinado, puede adquirir o perder derechos sobre él a través de la prescripción. Asimismo, no son susceptibles de prescripción los bienes o derechos que están fuera del comercio, como los bienes públicos o los derechos inalienables. En el artículo 644 tenemos los que tienen capacidad para enajenar, pueden renunciar a la prescripción consumada, pero el derecho de prescribir es irrenunciable. También tenemos el artículo 645, los acreedores pueden utilizar la prescripción consumada que renuncia al adquiriente. Entonces, los acreedores y cualquier otra persona interesada en hacer valer la prescripción podrán utilizarla a pesar de la renuncia del adquiriente. Es decir, cuando se refiere a la renuncia al adquiriente, si el adquiriente renuncia a la prescripción, esto no necesariamente impide que otras puedan hacer uso o puedan aprovecharse de ella. Asimismo, mencionamos a una tercera persona, o sea, derechos de una tercera persona. Los acreedores y otras personas interesadas en hacer valer la prescripción pueden utilizarla a pesar de la renuncia del adquiriente, que esto significa que los acreedores pueden utilizar la prescripción para proteger sus intereses y otras personas interesadas también pueden aprovecharse de la prescripción. En conclusión o en resumen, la renuncia al adquiriente no impide a terceros que terceros interesados puedan utilizar la prescripción para proteger sus derechos. Asimismo, tenemos que la usucapión solo favorece al que posee nombre propio. El artículo 646, el que posee a nombre de otro no puede adquirir la prescripción, por prescripción la cosa poseída, a no ser que legalmente se haya mudado la causa de la posesión. Tenemos algunos ejemplos acerca de lo que es la posesión en la propiedad, ¿verdad? Acá sería comprar una casa, ya que cuando se compra una casa, se es el dueño y el poseedor de la propiedad, ¿verdad? Asimismo, poseer un terreno, si eres dueño de un terreno y lo utilizas o lo utiliza para cultivar o construir, prácticamente es considerado como el poseedor y dueño de la propiedad. Seguidamente tenemos de la accesión. En la accesión tenemos el derecho de propiedad que se adquiere sobre una cosa por su unión o incorporación a otra. En el ámbito legal, este concepto establece que el propietario de un bien principal también es el dueño de los bienes accesorios que se le agreguen. Es decir, cuando nosotros compramos, pues tal vez una casa, ¿verdad? Sus bienes accesorios serían todos aquellos que se encuentran pues dentro de la casa. Tenemos también que de la accesión puede ser bienes que sean frutos naturales y civiles. Según establece el artículo 655, los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la casa, de la cosa que los produce,
El artículo 656 son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Sabemos que los frutos naturales pues serían ejemplo cuando nosotros compramos pues alguna propiedad. Muchas veces nos damos cuenta de que en esa propiedad viene pues o ya hay arbolitos de cualquier fruta, ¿verdad? Y puede ser mango, de todo, o sea, no importa, independientemente de qué fruta sea, pues este es considerado como un bien accesorio debido a que pues al comprarse la propiedad automáticamente este bien pasa a ser del propietario, ¿verdad? Aunque esta persona pues no haya sido la que sembró el arbolito, es esto lo que establece la ley. Y podemos poner algunos ejemplos de lo que son los frutos civiles, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, tenemos que cuando se da en alquiler alguna casa o... Sí, en especial sería una casa. Prácticamente el fruto civil sería pues el dinero que recibes por dar en alquiler la casa. Asimismo, pues tenemos también la accesión por incorporación a bienes inmuebles. Según establece el artículo 658, lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad con las disposiciones siguientes. Cauces de los ríos. Los cauces de los ríos que queden abandonados por varias, naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños y en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separa heredades de distintos dueños, la nueva línea divisora correrá equidistante de unas y otras. ¿A qué se refiere esto? Si un río cambia de curso de manera natural y abandona su cauce original, el cauce abandonado pasa a ser propiedad de los dueños de los terrenos ribereños que están al lado del río en toda la longitud respectiva. En la división de terrenos, si el cauce abandonado separaba terrenos de diferentes dueños, la línea divisoria entre los terrenos se establecerá en el medio del cauce abandonado, equidistante de ambos lados. Seguidamente tenemos el artículo de abulsión, que es el artículo 676, cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida del terreno y la transporta a las ciudades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción del terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción. Formación de islas. El artículo 678. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en las rías pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una sola isla así formada distare de un margen más que de otro, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Seguidamente tenemos el artículo 679 de aluvión, que pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulativamente por accesión o sedimentación de las aguas.
Eh, ya habíamos mencionado anteriormente lo que eran los bienes mostrencos, según establece también el artículo 680. Cualquiera puede recoger y salvar animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de aguas públicas o sumergidas en ellas, presentándolos inmediatamente a la autoridad local, que dispondrá su depósito o su venta en pública subasta. Cuando no puedan conservarse, se anunciará enseguida en su hallazgo, y si dentro de los 3 meses hubiera reclamación por parte del dueño, se le entregará el objeto o su precio, previo abono de los gastos de conservación y el derecho de salvamento, que consistirá en un 10%. Transcurrido aquel plazo, sin haber reclamado, el dueño perderá este su derecho y se devolverá todo a quien lo salvó, previo abono de los gastos de conservación. Por último, tenemos lo que yo había logrado mencionar anteriormente, que la accesión cuenta con una cosa principal, una cosa y una cosa accesoria. Pues esto da frutos, y de esos frutos están los naturales y los civiles. De los naturales están los árboles y los animales. Em, Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y feliz tarde.